armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola y bienvenidos a un nuevo Velum Artis, un pequeño pod que vamos a escuchar hoy de apenas media orilla sobre las operaciones Black Bag. Bueno, si no las conocéis, son una serie de operaciones Black Bag 1 a Black Bag 7 que tuvieron lugar durante la Guerra de las Malvinas en el año 82 y consistieron en una serie de 7 misiones de ataque terrestre de muy largo alcance realizados por bombarderos Vulcan de la Real Fuerza Aérea, del ala Waddington, de la RAF, contra posiciones argentinas en las Islas Malvinas, de las cuales, ya os adelanto, sabéis que en mi estilo 5 misiones completaron los ataques, y bueno, el objetivo siempre fue atacar el aeropuerto de Puerto Argentino, o como dirían los británicos, Port Stanley, coge la que más os guste, y las defensas asociadas a estas instalaciones. Los ataques, la maravillosa de estos ataques, por lo que estoy contándolo aquí, no es por el éxito de estas misiones, que lo tendrá relativamente, sino porque fueron llevados a cabo a 12.200 kilómetros de distancia entre ida y vuelta y tras 16 horas en el vuelo que tenían que hacer estos aviones para bombardear esta puesta. Y bueno, las incursiones de las operaciones Black Bag se realizarían desde la isla Ascensión de la RAF, que está, pues si no la conocéis, cerca del Ecuador. El Vulcan o los Vulcan que se utilizarán para estas misiones habían sido diseñados para misiones de mediano alcance en Europa y carecían del alcance para poder volar a las Malvinas, lo que estaré pensando, sin repostar varias veces, es decir, tenía que ser repostado varias veces en su vuelo de ida y vuelta. Los aviones cisternas de la RAF que se van a utilizar serían en su mayoría los bombarderos Handley Page Victor, que habían sido convertidos, pero con el problemática que tenían un alcance similar, por lo que a su vez ellos también tenían que ser reabastecidos en el aire. Se necesitaron un total de 11 aviones cisterna para ir reabasteciendo a los 2 Vulcan que se utilizarían en cada misión. Uno era primario y otro de reserva en caso de fallo de algún sistema. Un esfuerzo logístico que os podéis imaginar que era increíble, pero un tanto peligroso, ya que todos los aviones tenían que utilizar la misma pista, la de las, lo que comentaba, la que está en la isla Ascensión. Los Vulcan iban a llevar o 21 bombas de 1000 libras, de 453 kilos para ser más exacto, o 2 o 4 misiles, depende, antirradar Strike externamente. De las 5 incursiones que he dicho que se pudieron llevar a cabo Black Bag, voladas hasta su finalización, 3 irían contra la pista de aterrizaje y las instalaciones operativas del aeródromo de Port Stanley, mientras que otras 2 fueron misiones antirradar usando estos misiles Strike contra un radar Westinghouse AN/TPS-43 de largo alcance que estaba en el área de Puerto Stanley, como he dicho antes, o Puerto Argentino. Los Strike alcanzarían 2 de los radares de control de fuego secundario menos valiosos y rápidamente se los reemplazaron los argentinos, causando eso sí alguna baja entre las dotaciones argentinas. Un Vulcan, como contaremos a lo largo del podcast, estuvo a punto de perderse cuando la escasez de combustible lo obligó a aterrizar y a internarse en Brasil. Y bueno, os podéis imaginar que todo este esfuerzo titánico, que es lo que voy a contaros, implicaba pues eso, una gran flota de aviones, pero es que además tenían que tener previsto una cobertura SAR, ya sabéis, búsqueda y rescate, por la necesidad de que los pilotos se sintieran seguros en todo momento. Y bueno, vamos a empezar ya. Después de esta pequeña introducción de 3 minutos y medio, tras la captura de la Argentina de las Islas Malvinas, la conquista, como queráis decirle, aquí no vamos a entrar en esa historia, el 2 de abril del 82, el gobierno británico puso en marcha la operación Corporate, que era la reconquista de las islas por las fuerzas si los medios políticos resultaban ineficaces. Una de las bases británicas que recibió la orden de preparar sus aviones para el combate fue la de Waddington, en Lincolnshire, hogar de los escuadrones 44º, 50º, 101º, que estaban equipados, por lo que he dicho antes, con el Avro 698 Vulcan. Se eligieron 5 aviones para ser modificados con la intención de adecuarlo a estas operaciones de largo alcance que se prevían en el Atlántico Sur, aunque como he dicho, los Vulcan no son unos aviones preparados para tan larga distancia, porque están preparados más bien para luchar en Europa, donde las distancias son menores.
Como primera misión, volvieron a readecuarse las instalaciones de reaprovisionamiento en vuelo de estos aviones después de más de una década sin ser utilizadas. Cada bombardero Corporate para estas misiones fue equipado con un sistema inercial de navegación carrusel que les permitiría una cita precisa con los aviones cisternas sobre estas monótonas extensiones del Atlántico Sur. Con rapidez y un poco improvisada se le fabricaron soportes tubulares especiales diseñados para llevar una góndola de contramedidas electrónicas ALQ-101 o los misiles antirradar autoguiados Martel o Shrike que he dicho que se utilizarán durante las batallas. Mientras que los Vulcan se preparaban con urgencia, sus tripulaciones, que como he dicho llevaban una década sin practicar, pues iniciaron un programa de entrenamiento especializado. El 14 de abril los pilotos comenzaron a aprender el arte, poco familiar para ellos, de recibir combustible de los cisternas Handley Page Victor. Durante la noche del 16 al 17, las tripulaciones efectuaron sus primeros reaprovisionamientos nocturnos, pero como quiera que no había tiempo suficiente para que recibieran entrenamiento en condiciones para estas tareas, se decidió que durante las operaciones cada bombardero llevase un miembro más de la tripulación, que normalmente era de 5 hombres, y este iba a ser un experimentado capitán de estos aviones cisterna Victor, que se instalaría en el asiento del copiloto durante los reaprovisionamientos para asistir al piloto. Cada carrusel se probó en vuelo para asegurar que no se produjeran problemas inesperados. Los navegantes comenzaron a utilizarlo durante los entrenamientos para ir obteniendo experiencia con ellos. El 20 de abril se iniciaron los vuelos de misión contra los polígonos de tiro en Escocia, primero con bombas de práctica y después con las bombas que hemos dicho que se utilizarán de 1000 libras o 454 kilos. El 27 de abril las tripulaciones comenzaron a recibir detalladas sesiones de información para operaciones Black Bag, la parte asignada a los Vulcan, en como he dicho esta operación Corporate de reconquista o conquista de las Islas Malvinas. Desde el principio estuvo claro que los aviadores que efectuaran tales misiones iban a enfrentarse con grandes problemas. El aeródromo utilizable más cercano a las Malvinas, por la RAF, era la de Wade Wake, en la isla Ascensión, a 6.254 kilómetros. El trayecto, por lo tanto, de ida y vuelta sería superior a los 12.400 kilómetros, lo que, para que os hagan una idea, es lo que equivale a un vuelo sin escalas Madrid-Nueva York, que evidentemente por los pilotos ahora lo podrán hacer, pero que en aquel momento estos pilotos pues no estaban acostumbrados a tan largo viaje. Hacia el 29 de abril las negociaciones políticas habían fracasado y esa misma mañana 2 Vulcan asignados a la primera misión Black Bag despegaron de Weddington hacia la isla Ascensión. Cada avión llevaba una carga completa de 21 bombas de 1000 libras en su bodega de armas. Para que sus movimientos no fueran descubiertos por las posibles escuchas soviéticas o argentinas, las tripulaciones bombarderos utilizaron los procedimientos y claves de radio de los aviones de transporte que normalmente vuelan a y desde Wade Wake. Tras su llegada a Ascensión, los Vulcan y sus tripulaciones estuvieron listos para la acción al atardecer del día siguiente. El objetivo, como he dicho antes, iba a ser la pista del aeródromo de Port Stanley o Puerto Argentino, con la intención de impedir su empleo por los reactores del enemigo que pudiesen intentar atacar a la British Task Force. Para esta misión, un bombardero sería el avión primario de ataque y otro actuaría como reserva en caso de avería el primero. Ambos bombarderos y sus tripulaciones estaban completamente listos para volar la misión. En apoyo del único Vulcan atacante, habría 11 cisternas Victor como mínimo, de los que además uno debería ser una reserva en vuelo. A las 22:50, tiempo hora de ascensión, los Vulcan, pesadamente cargados, atronaron las pistas con intervalos de 1 minuto. Pronto se evidenció de que iban a ser necesarios 2 aviones de reserva y no solamente uno, ya que uno de los Victor no pudo desarrollar su manguera central para transferir combustible y la cabina de otro Vulcan, del Vulcan primario, se negó a presionizarse correctamente. Había un problema con una pieza de caucho, creo recordar, y no permitía la presión dentro de la cabina. El Vulcan de reserva, mandado por el teniente de patrulla Martin Wither, recibió la orden de efectuar el primer ataque sobre Puerto Argentino. Sus luces de navegación parpadearon en el cielo azul y los 10 cisternas y el solitario bombardero se reunieron en una desmañada formación e iniciaron este largo vuelo hacia el sur. La primera transferencia de combustible tuvo lugar a unos 1.350 kilómetros al sur del punto de partida, aproximadamente 1 hora y 3/4 después del despegue. 4 Victor pasaron el combustible a otros tanto y estos dieron la vuelta. Fijaros ya lo que estamos hablando, 4 pasan a otros 4 para que estos sigan volando para darle el combustible al avión de ataque. Un quinto Victor llenó hasta los topes los tanques del Vulcan y acompañó a la formación un rato más.
En esta temprana fase comenzó a evidenciarse un problema que se agravaba a medida que pasaba el tiempo y que estuvo a punto de arruinar toda la operación. Los Victor y los Vulcan, y el Vulcan en este caso, tenían que volar juntos a una velocidad y altura de compromiso que no era buena para ninguno de los dos, lo que resultaba en que ambos modelos de avión quemaban el combustible a un ritmo mayor del previsto. Claro, los 4 Victor que pasaron su combustible durante la primera etapa tuvieron que exprimir sus reservas para poder entregar lo necesario a los aviones que iban a continuar hacia el sur. Preguntando acerca de por qué no se habían sellado con antelación para descubrir posibles problemas, uno de los comandantes de los aviones cisterna había comentado: habría sido tan problemático efectuar un ensayo como volar la misión. Así es que se decidió volar la misión. Si los problemas lo hubiesen hecho abortar, la hubiésemos llamado un ensayo. Está bien, salvo el culo de alguna manera. La segunda transferencia de combustible tuvo lugar a otros 1850 kilómetros al sur de Ascensión, 2 horas y media después del despegue. Un Victor llenó los tanques del Vulcan y regresó. Poco después, los otros 2 Victor dieron todo el combustible posible a los 3 Victor que continuaban hacia el sur y dieron a su vez también la vuelta. La tercera se efectuó a 3060 kilómetros de ascensión y a 4 horas del despegue. Simultáneamente, pues se vivían, evidentemente, escenas de ansiedad en Wide Awake al regresar los 4 primeros Victor de la primera etapa, muy cortos de combustible. Como he dicho antes, o no sé si lo comentaba, en Wide Awake solo hay una pista que puede tomarse o dejarse desde su extremo occidental. En aquel momento el viento soplaba del este, lo que obligaba a los Victor a aterrizar desde la salida de pista. En circunstancias normales, cada avión habría tomado tierra, frenado, lo que normalmente se hace, dado la vuelta, rodado toda la pista en sentido contrario para aportarse a ella. Pero si se hacía así, el último del carrusel pues habría agotado seguramente el combustible sin poder tomar tierra. No había elección, así que el primer Victor tomó tierra, frenó y se detuvo al final de la pista. El siguiente lo hizo justo detrás del suyo y el tercero detrás de ambos. Y cuando el jefe de escuadrón, Martin Todd, efectuó su aproximación con el cuarto Victor, la pista parecía, desde el aire, un embotellamiento de automóviles en una carretera. Si se equivocaba en algo o si se producía algún pequeño fallo en el avión, la RAF iba a perder de una sola vez la cuarta parte de su flota de cisternas Victor destinada a la operación. Todd condujo su avión hacia la pista, tocó tierra enseguida, después desplegó el enorme paracaídas de frenado y dice que en aquel momento se sintió casi arrancado de su asiento con el brusco decelerar del avión. Delante suyo estaban los Victor, que habían aterrizado antes, con sus luces parpadeando en la oscuridad. Y según decía él, el piloto, los otros 3 estaban al final de la pista, esperando que pudiésemos parar. Si nuestros frenos hubiesen fallado, Cristo, me da miedo solo de pensarlo, comentaría poco después. Pero no hubo fallo, todo se detuvo bastante lejos del último avión, viró en redondo y comenzó a rodar hacia salida. Y en procesión, por los 3 Victor giraron en nuestros enormes aviones y le imitaron. Y vamos a volver con nuestro primer ataque. A casi 4.350 kilómetros de ascensión, 5 horas y media después del despegue, los restantes Victor volvieron a transferir el combustible y entonces apareció otro problema inesperado. La formación volaba a 9.450 metros sobre una violenta tormenta cuyas nubes se alzaban casi a la altura de vuelo de los aviones. Desde el Vulcan, Martin Whither observó a un Victor que intentaba recibir combustible de otro. Según decía, había grandes turbulencias, estábamos dentro y fuera de los penachos de las nubes y se notaba una intensa actividad eléctrica con fuego de San Telmo bailando en torno a la cabina. El Victor intentaba reaprovisionarse y tenía muchos problemas. Pudimos ver los 2 aviones saltando violentamente con la manguera y el cono oscilando de arriba abajo unos 5 o 6 metros. Pero a pesar de las dificultades, el combustible pasó finalmente de un avión a otro. El Vulcan y uno de los Victor continuaron su vuelo hasta el último punto de reaproximamiento antes del objetivo, a 645 kilómetros al nordeste de Port Stanley, como he dicho antes, o Puerto Argentino. En su ruta hacia el sur, la flota de aviones había consumido más combustible del esperado, lo que dejó al comandante del último Victor, el jefe de escuadrón Bob Tuxford, con un dilema bastante serio. Podía conservar suficiente combustible para su regreso con seguridad a Wide Awake, pero en ese caso no iba a suministrar al Vulcan el imprescindible para que cumpliera su misión. También podía suministrarle todo el combustible que necesitaba el bombardero y esperar que un cisterna despegara a ascensión para que le llevase el combustible necesario antes de agotarlo. Tuxford se decidió por esta última alternativa y pasó su preciado combustible al Vulcan.
Si el Víctor no podía conseguir reaprovisionarse en ruta de regreso, pues evidentemente terminarían inevitablemente estrellado en el mar a casi 650 kilómetros de su base de partida. Ya contaremos. Para evitar ser descubierto por la guarnición de las Malvinas, se mantuvo silencio radio durante la primera mitad de la operación y solo se permitía las llamadas absolutamente esenciales. Por ello, cuando Martin Whither y sus tripulaciones iniciaron los preparativos finales para el ataque, desconocían los problemas que tenía nuestro amigo Tusford. Cuando el bombardero alcanzó un punto situado a 497 kilómetros de su objetivo, Whither cortó gases e inició un descenso uniforme desde su alta cota para mantener el Vulcan por debajo del horizonte de cualquier posible radar de alerta temprana que hubiesen situado los argentinos en las islas. El bombardero mantuvo su descenso hasta los 610 metros, después niveló y continuó rumbo a su objetivo. El operador de radar, el teniente de patrulla Bob Wright, conectó su radar y poco después obtuvo blancos de la cima del monte Usborne, la cota más alta, si es que se puede decir algo de esto, en la Gran Malvina. Y bueno, en ese momento pues se dieron cuenta de que el avión estaba exactamente en la ruta prevista. Poco después, a las 4 de la mañana, hora de puerto argentino, el Vulcan alcanzó un punto a 74 kilómetros de su objetivo. Whither tiró de las palancas de gas a plena potencia de los 4 turboreactores Olympus. Después tiró de la palanca de mando para hacer trepar al Vulcan rápidamente a su altura de ataque, en este caso 3.000 metros. El plan era atacar la pista en diagonal con un ángulo de 30 grados, destinado a proporcionar la máxima oportunidad de obtener al menos un impacto con esas 21 bombas de 1000 libras que se lanzaban, con un intervalo de 46 metros. Un ataque a lo largo de la pista evidentemente habría obtenido más impactos, pero si había más leve error lateral, pues evidentemente todas las bombas habrían fallado en su objetivo, con lo cual si lo lanzamos en diagonal, pues al menos sabemos que una va a dar. Durante la trayectoria de bombardeos, Whither mantuvo el avión en vuelo horizontal nivelado a las instrucciones 3.000 metros y 350 nudos, en este caso pues 650 km por hora, siguiendo las señales de su operador de radar. Leo. Era de noche, era una noche tranquila, todo estaba en calma. Las señales de dirección eran estables y el alcance descendía con suavidad. Todas las conexiones estaban hechas y a 10 millas del blanco abrimos los portadores de la bomba. Explicaría posteriormente Whither. Esperaba que la antiaérea y tal vez los misiles nos visitaran, pero nada sucedió. En la cabina trasera, ya dejo de leer sus memorias, el oficial de electrónica aérea, el teniente de patrulla Hugh Pryor, captó las señales de su receptor de alerta. Un radar de control de tiro argentino intentaba hacer arrojarse sobre el bombardero. Conectó el interferidor que llevaban y las señales cesaron. En el punto de lanzamiento, la computadora de bombardero puso en marcha el mecanismo de lanzamiento de bomba, que dejó caer las 21 bombas en 5 segundos. Una vez hubo salido de la última, Whither empujó hasta el final las palancas de gases y viró cerradamente para salir del área defendida tan pronto como fuese posible. Las bombas solo tardaron 20 segundos en alcanzar el suelo. Después explosionarían una tras de otra a lo largo del aeródromo. Una aterrizó casi exactamente en medio de la pista y abrió un gran cráter. A excepción del problema con el combustible que se derramó sobre el parabrisas del Vulcan durante el reaprovisionamiento final sobre aguas brasileñas, el vuelo de regreso del bombardero transcurrió sin incidente. Martin Whither y su tripulación agotada tomarían tierra en Wide Awake después de 16 horas de vuelo. También durante su vuelo de regreso, el jefe de escuadrón Box Tusford logró reunirse al final, no lo contaba antes, con otro cisterna y recoger el combustible necesario para conseguir devolver completo su Víctor a ascensión. Posteriormente, el teniente de patrulla Whither recibiría la Cruz de Vuelo Distinguido por su contribución a la operación Black Pack. Como habéis visto, había aquí, un poco aclararlo, había que llevar cisternas para los cisternas y posteriormente en la vuelta también tenía que haber cisternas de los cisternas para poder aprovisionar a estos grandes aviones. El segundo Black Pack tuvo lugar en la oscuridad de las primeras horas del 4 de mayo. El jefe de escuadrón John Reeve y su tripulación alcanzaron el aeródromo de Puerto Argentino, por Stanley, y sin incidentes importantes, pero su reguero de bomba cortó justamente la esquina occidental de la pista y no pudo aumentar los daños ya causados. Un posterior ataque Black Pack, previsto sobre el mismo objetivo, fue cancelado antes del despegue a causa de los fuertes vientos de proa que soplaban a lo largo de la ruta hacia las Malvinas. Tras estos ataques iniciales a Puerto Argentino, los Vulcan cambiaron su objetivo. Se iban a dedicar ahora a los radares argentinos de largo alcance situados en las inmediaciones del aeródromo y que estaban causando problemas a los buques y a los aviones de la Task Force que operaban en las cercanías de las islas.
Para alcanzar estos radares se modificaron con celeridad dos Vulcan para que pudiesen transportar los misiles Reich, capaces de autoguiarse yendo o cabalgando, como dicen ellos, sobre el haz de las emisiones de radar enemigas. De vuelta a Gran Bretaña, otro Vulcan sería modificado para llevar misiles de autoguía por radiaciones, pero aunque se realizaron pruebas de tiro, se decidió por causas diversas no utilizar este arma en las operaciones Corporate. Bueno, pues el primer ataque sobre los radares argentinos iba a tener lugar a primera hora de la mañana del 27 de mayo y la formación usual de Vulcan y Victor pues despegó. Pero la manguera de uno de los Tristera no funcionó en el momento preciso y esto pues se quedó en intentona. El siguiente ataque, la mañana del 31 de mayo, tuvo mejor suerte. El jefe de escuadrón, Neil McDougall, y su tripulación alcanzaron por Puerto Argentino y lanzaron sus strikes sobre uno de los radares, causando algún daño. Y McDougall pues retornaría sin incidentes. El siguiente Blackback no seguiría el mismo patrón. El Vulcan llegó a su objetivo con las primeras luces del 3 de junio y trepó sobre el aeródromo dispuesto a lanzar sus misiles sobre los radares argentinos que operaban en la zona. Pero los operadores de los mismos adivinaron lo que iba a suceder y los desconectaron. Durante los siguientes 40 minutos, McDougall orbitó pacientemente sobre el aeródromo hasta que finalmente un radar de tiro Skyward intentó apuntar los cañones antiaéreos sobre el bombardero. Tan pronto como el oficial de electrónica aérea del Vulcan, el teniente patrulla Rod Tribascus, detectó las señales, se lanzaron los dos Strike que se guiaron por el radar y lo destruyeron. El vuelo de regreso a Ascensión se realizó casi exactamente de acuerdo con lo verificado, hasta que el Vulcan comenzó a recibir combustible durante el último reaprovisionamiento sobre aguas costeras brasileñas. De repente, lo peor que le puede pasar a un avión en esta situación es que la sonda del bombardero se rompió y el carburante se derramó sobre la proa y la cabina del Vulcan antes de que pudiese cortarse el suministro. La avería evidentemente dejó a McDougall ante un problema inevitable. No podía recibir más combustible y carecía del necesario para poder llegar a Ascensión. Ni siquiera estaba seguro de poder alcanzar el aeródromo más cercano utilizable, el de Río de Janeiro, que estaba a 400 millas, unos 645 kilómetros de Ascensión. Bueno, pues en ese momento no se pensaron más y el Vulcan empezó a virar hacia Río. El copiloto, en aquel momento me lo imagino calculando rápidamente, si tendrían suficiente carburante para llegar, y bueno, llegó a la estimación de que si volaban a 12.190 metros de altitud, el avión podría conseguirlo por ser a la cota de consumo menor. McDougall hizo trepar el bombardero hasta la altura necesaria, lo niveló, mientras los tripulantes, por si las moscas, reunían todos los documentos secretos en la bolsa de lona del navegante y junto con un buen peso para que no flotara, lo lanzaron al mar a través de la escotilla inferior. Es una medida de seguridad evidentemente lógica. ¿Qué pasó? Bueno, pues que después de despresurizar la cabina, pues lanzaron los documentos, pero intentar cerrarla de nuevo, descubrieron que no podían hacerlo de forma hermética y no volvían a poder volver a presurizar la cabina. Entre tanto, pues McDougall había lanzado un Mayday, ¿verdad? Una emergencia de esta que suelen lanzar aérea, pero aunque consiguió contactar con el centro de control de Río, la comunicación era muy dificultosa, y me entenderéis. No es que no hablaran inglés en Río, es que con la cabina despresionizada, la tripulación había de respirar oxígeno puro a presión. ¿Qué es lo que pasa con el oxígeno puro a presión? Pues que produce un efecto la voz similar al que le pasa a los buceadores que respiran una mezcla de oxígeno y helio. Pues podéis imaginar esa voz de pito típica. Después de algunos intentos más, al final la portilla pudo finalmente cerrarse y la cabina volvió a disponer de presión. Las voces volvieron gradualmente a su tono normal y un operador que dominaba el inglés se puso a la radio de la torre de control y bueno, algo de orden volvió un poco a las comunicaciones, aunque por entonces el bombardero andaba ya peligrosamente escaso de combustible. Al acercarse el Vulcan a la costa, McDougall cortó los gases y descendió a 6.000 metros. Delante podía adivinarse la desparramada ciudad y detrás el aeropuerto. Según cuenta, surgió la voz de un controlador estadounidense y nos dijo: ¿pueden ver la pista delante suya? Contesté que sí y él dijo: si están muy cortos de combustible, pueden tomar tierra en ella. Según el piloto, por entonces casi no le quedaba ni gota y los indicadores señalaban solo 1.350 kilogramos y un Vulcan necesita 1.125 para hacer un circuito. En otras palabras, si le fallaba la primera aproximación, pues se iban a estrellar sin ningún lugar a dudar. Cuando recibieron permiso para tomar tierra, McDougall estaba a 10 kilómetros de la pista y a casi 6.000 metros. Obviamente no se podía hacer con esas situaciones una aproximación normal. Cortó los motores, abrió los aerofrenos,
viró el bombardero casi en vertical y descendió rápidamente mientras viraba rumbo a la pista. Al final del giro el avión estaba a 245 metros del suelo y a 2,4 kilómetros de la distancia, volando a 260 nudos, 483 kilómetros por hora. Para perder el exceso de velocidad, McDougall encabritó al Vulcan y utilizó el Alan Delta como freno. Cuando volvió a nivelarlo, estaba exactamente donde quería, a 1,2 kilómetros del final de la pista, a 135 nudos, 250 kilómetros por hora y a 60 metros del suelo. La velocidad y la altura normales de aproximación de un Vulcan al aterrizar. McDougall bajó entonces el tren y llevó a cabo una toma perfectamente normal. Por esta excelente demostración de destreza del vuelo McDougall sería condecorado con la Cruz de Vuelo Distinguido, la DFC famosa británica. La misión final de los Vulcan se realizó en la mañana del 12 de junio, cuando de nuevo Martin Whither y sus tripulantes atacaron las posiciones de las tropas cerca de Port Stanley, puerto argentino, con bombas dotadas de espoleta radar de explosión aérea. 2 días después, los efectivos en las islas se rendían. Y así concluyeron las operaciones de bombardeo realizadas a mayor distancia en toda la historia de la aviación. Los Vulcan volaron 6 misiones de ataque, de las que 5 alcanzaron la zona de operaciones. Su realización puso en el límite, como hemos visto, a los hombres y a los aviones implicados, así como a los cisternas que los apoyaron. El esfuerzo realizado fue desproporcionado, evidentemente, con los daños físicos causados, pero los ataques impidieron que los reactores de combate argentinos emplearan las pistas, aunque en esto pues mucho me vaya a decir que sí o que no, ya que no se sabe si estaba entre los planes de los argentinos utilizar la pista, ya que nunca se intentó por parte de los ingenieros alargar la misma. Los transportes y los aviones ligeros, los C-130, pues continuaron, los C-130 como transporte sí continuaron utilizándola hasta el final de la guerra. No obstante, pues los británicos, pues un poco para justificarse este derroche de gasolina y de medios, pues afirmaron que los efectos psicológicos, como a menudo ocurre en la guerra aérea, fueron más serios. Las incursiones demostraron al alto mando de la Fuerza Aérea Argentina que la RAF podía lanzar si quería ataques contra el territorio continental si decidía hacer tal cosa. Como resultado, el único escuadrón de interceptores de Assault Mirage 3 fue retirado a la zona de combate y redesplegado en aeródromo más al norte, desde donde sus cazas podían defender a Argentina de estos ataques de bombarderos. Por aquel entonces los Mirage 3 empezaron a jugar un papel menor, lo que permitió a los Sea Harriers de la Armada Británica conseguir la superioridad aérea local sobre las islas. Si fue así, no puede decirse que la contribución de los Vulcan entonces fuese cara, sino que fue muy importante. Por otro lado, yo he leído que la RAF presionó para que los ataques Black Pack se llevaran a cabo porque las Fuerzas Armadas Británicas habían sido recortadas a finales de los años 70 y la RAF pues quería tener un papel importante en el conflicto para evitar que la señora Thatcher siguiera metiendo las tijeras en las Fuerzas Armadas, por lo menos en el área aérea, para decir una redundancia. Y hasta aquí este pequeño podcast de apenas media hora para unas misiones que fueron, como digo, de ataques muy paupérrimos, pero logísticamente pues fueron increíbles por lo que suponían. Espero que os hayan gustado, espero que hayan resultado interesante. Perdonad que haya utilizado la doble tecnología por Stanley y Puerto Argentino. Quería que no hubiera suspicacia ni problemas. Ya sabéis que mi gusto por lo británico es exquisito. Y nada, tanto como los belgas. Y bueno, si os ha gustado, pues nada, comentar, compartir, darle un like. Espero os haya gustado esta nueva entrega de Metralla de Historia con nuestro amigo y colaborador Esaú. También os quiero recordar que podéis haceros micromecenas de Bellum Artis y invitarnos a un café, una cerveza o un bocadillo para que recuperemos fuerzas para seguir contando historias. Muchas gracias a todos por escuchar nuestras historias habladas y leer nuestro blog bellumartishistoriamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.